¿La memoria me traiciona o la última vez que estuviste aquí pediste una copa porque estabas medio nervioso? Sí, muy nervioso. Aquí está la copa. Es que Pero otro contenido tenía. ¿Solo agua? Podría ser ginebra, por el color, pero no Podría es agua. ser, pero es agua, sí. Pero es agua. Bueno, estábamos haciendo hoy memoria en contacto radiofónico con Paco, que hace 2 años había estado aquí en el programa, y yo un poco le preguntaba qué habían pasado en estos 2 años, y me gustaría un poco que comenzáramos a hablar de las cosas que has hecho, Paco. Mira, yo no sé hacer otra cosa que tocar la guitarra. Cuando yo dejo de tocar soy un mueble inútil, como dice mi padre. Entonces, pues si no estoy tocando, me siento como perdido. Y gracias a Dios hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer, hay muchas giras. Hice una tournée. Este año llevo como 9 meses de gira. Yo empecé en febrero una gira por Europa. Hice como 100 conciertos, desde febrero hasta finales de junio. Luego paré 2 meses para estar con mis niños y mi mujer. Y desde septiembre estoy tocando hasta el próximo febrero. Bueno, voy a estar unos días en casa en Navidades, pero en febrero termino la gira en Japón. Cuando vuelven los niños, ¿cuánto han crecido? No me conocen. ¿Eh? No me ¿No? conocen. Sí. Mamá, ha llegado un hombre. Aquí hay un hombre en la puerta. Con una guitarra en la mano. Es parecido al de la tapa del disco que tenemos aquí. ¿Cuántos Tu hijo se llama El Curro, ¿no? El currito, sí. Curro es Paco, Francisco. Tú sabes que aquí al curro, nosotros la palabra curro, le damos otra acepción, ¿no? ¿Qué es curro? ¿Trabajar? ¿Currar? No, trabajar no. No exactamente trabajar. Alguien desprevenido me diría a mí en la calle, tú que tienes el curro de la televisión, ¿no? Como si fuera esto un trabajo Demangante. demangante, una cosa por el estilo. Algo que se hace con poco esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Y dicen que el argentino, por una propia idiosincrasia, quizá está más pensando en el curro que en el trabajo, ¿no? Como una cosa paralela, ¿no? Todos los latinos. Todos los latinos. Son un poco así, sí. Queremos que nos den las cosas sin trabajarlas, ¿no? Da la sensación que a lo mejor lo tuyo, que está muy confundido con el placer de tocar, no lo sientas como un trabajo. Sí, ¿no? no pasa esto. Mucha gente piensa que lo que hacemos nosotros pues es medio privilegiado, ¿no? Que no es trabajo. Y yo lo paso de mal. Yo cada vez que tengo que salir a tocar, esas 3 horas antes es una tensión de nervios. Empiezo a sudar y así. ¿Y a qué le tenés miedo, Paco? A mí mismo. De pronto a no estar a la altura, ¿no? Porque hay mucha gente ahí que espera de ti pues, que estés a un nivel. Y de pronto te da miedo pues perder tu equilibrio y de pronto meter un petardo. ¿Lo perdés alguna vez? Hombre, uno se acostumbra a esto, a equilibrarte en el escenario y a estar controlado. ¿Alguna vez Sí, tocás mal? ha pasado. Bueno, ¿Tocás tocas mal, toco mal casi siempre. Para mí, No, en serio, no es falta de, no Sí. es una molestia. Para mí, yo toco mal casi siempre. Esos días, yo me subo al escenario para disfrutar yo. Entonces, hay de pronto un día en el que me siento que soy el más grande del mundo porque de pronto notas que los pies se te van del suelo, que empiezas a flotar y que sabes toda la música del mundo y es una sensación preciosa. Una sensación muy bonita, pero que eso sucede pues de Pascuas a Ramos. Sí. Y un artista, un músico se sube al escenario cada día precisamente para sentir eso. Eso es como una droga natural que pues el que no es músico y no se ha subido a un escenario no sabe lo que es. ¿Esto es así? ¿Sentís que se te despegan los pies del... Sientes que no perteneces a este mundo, que es un estado mágico. Es un estado mágico de verdad. O sea, es como un éxtasis, es increíble, pero claro, no pasa cada día, ¿no? Pero uno se sube cada día al escenario esperando que llegue es como esa sensación. Si entras en un estado de gracia. Sí, así es. Puro pues, espíritu. Puro espíritu. Exactamente. Y ese día, ¿la gente está igual? ¿Advierte la gente? ¿También se siente de esa manera? A ti te da igual que la gente lo advierta, ¿no? O sea, tú estás tan bien que pasas de la gente y pasas de todo. Pero generalmente, si tú estás bien, la gente está bien. Yo un día llegué a la conclusión de que en un escenario tú tienes que gustarte a ti mismo. Tú no puedes ir pensando en gustarle a la gente porque te pierdes. Porque la gente, cada uno es como es y cada cabeza es un mundo. Pero si tú estás de acuerdo contigo mismo, estás dándote gusto a ti mismo y lo estás pasando bien, automáticamente toda la gente lo siente. Impresionante. Mientras Paco de Lucía hacía esta definición, en tal caso, desde adentro hacia afuera de su arte, el licenciado Gasparetto, que se ha reconocido admirador de él porque lo he ido a saludar, quería conocerlo y estrecharle su mano,
asentía con la cabeza cuando él hablaba del estado de gracia y de este momento de ese momento sublime de la concepción del arte. Me gustaría preguntar, para cuando volvamos de la pausa, ¿de qué forma se sienten los síntomas de la evolución de la guitarra flamenca, si es que lo tiene, ya que viene quizás desde el fondo de la tradición y de la historia, y de qué forma va tomando a lo mejor atmósferas y climas nuevos? Pero tras la pausa, Paco. Con ustedes para todos, con ustedes cada día, con ustedes. Le preguntábamos a Paco de Lucía, ¿cómo siente él la evolución de la guitarra flamenca, un arte que viene desde el fondo de la historia? Sí, el flamenco es una música muy tradicional, muy enraizada en costumbres antiguas y llena de puristas. Desde Ramón Montoya, que fue el precursor de la guitarra que se toca hoy día, este hombre murió hace 60 años. Hasta nuestros días, pues, se ha tocado prácticamente casi igual. Ha habido gente como el Niño Ricardo, o Sabica, o Esteban de Sanlúcar, gente que ha hecho cosas, pero no se han roto con conceptos, porque en el flamenco, como en toda arte tradicional, hay la creencia de que lo antiguo es lo puro. Entonces yo era niño y me decían esto y yo no me lo creía. Yo pensaba que lo antiguo era viejo, pero no puro. Puro era lo que uno siente con honestidad y con el corazón, sea lo que sea, ¿no? Entonces yo empecé a hacer cosas nuevas, como a los 15 años empecé a hacer discos y había mucha gente en contra, muchos puristas en contra de lo que yo estaba haciendo, pero poco a poco la gente fue entrando y lo que me dio a mí mucha seguridad fue que toda la gente joven, todos los guitarristas de la generación que vienen detrás, pues empezaron a tocar de esta manera, ¿no? Entonces eso es lo que le da sentido un poco a mi vida, y al estar 8 horas metido en un cuarto estudiando, porque sé que hay una gente detrás que está esperando ese disco nuevo y que bueno, se va a quedar constancia en nuestro flamenco de que yo he pasado por aquí. Esto es lo que le da, lo que estimula mi vida para seguir adelante. Vas a quedar en la historia. No sé si en la historia, pero por lo menos en la historia del flamenco vas a quedar sin duda. Sí, entonces esto es muy bonito, ¿no? O sea, el llenar teatros, el ser conocido, el ser una estrella o ser famoso, eso es algo medio frívolo y superficial, pero lo que realmente tiene valor para mí es saber que mi tradición, que la tradición que yo quiero tanto, porque me he criado ahí, mi padre guitarrista, toda mi familia flamenco, pues de pronto pues, se va a quedar constancia de que puse mi granito de arena. Yo, si mal no recuerdo, hace 2 años nos comentaste que vos de música poco sabías. No, yo no sé leer música. No sabes leer música. ¿Y de qué forma estudias, Paco? No lo sé, a través de la antena que llevamos todos puestos. Pero ¿cómo te plantás ante una obra para comenzar a abordarla? Es que, bueno, la ventaja es que yo toco mi música. Entonces, bueno, sí, hubo una época en la que yo quería tocar a Manuel de Falla. Manuel de Falla es un músico español, para mí el más grande que hemos tenido en mi país, que era precisamente de mi tierra, de Cádiz. Yo pues, cada vez que oía a este hombre su música, pues a mí me recordaba a mi niñez y me hacía sentir algo distinto a todos los demás músicos. Y yo tenía muchas ganas de tocar a Manuel de Falla, pero yo tenía tanto respeto que yo quería hacerlo tal y como él lo había escrito en la partitura, pero yo no sabía leer. Claro. Entonces yo estuve dando vueltas a cómo hacerlo, y un día estaba en mi casa y vi ahí en la biblioteca un libro de solfeo. Y digo, bueno, pues si yo agarro el libro y agarro las partituras, voy mirando qué quiere decir cada cosa y voy descifrando como un jeroglífico. Y así lo hice, fue un trabajo de chino, un trabajo que duró muchísimo tiempo, pero fue una satisfacción porque ha sido la única vez que yo he trabajado en serio en mi vida. Porque yo siempre he tocado porque ha sido una cosa natural en mí. Yo agarro la guitarra para divertirme y para pasarlo bien, pero trabajar en serio en esa época solamente. ¿Y por qué no estudiaste música? Porque había la creencia cuando yo era un niño de que si aprendía música perdía, me decía mi padre, ¿no? Iba a perder la espontaneidad, pero no era cierto. El saber no ocupa lugar. Así que tu padre no quería, ¿eh? No quería. Él también tocaba, pero... Él también era intuitivo. Sí, no quería yo aprender música. Pero luego lo echo de menos. Lo echo de menos porque de pronto empecé a tocar con gente que sí sabe mucha música, como Chick Corea, claro, que es un pianista increíble, es un genio. Con McLaughlin mismo. McLaughlin, claro. O Larry Coryell, Di Meola, mucha gente
que de pronto empecé a tocar la música que ellos tocan y no me enteraba. Yo no me enteraba al principio, yo me subía al escenario, además empecé a tocar con ellos en el escenario, ni ensayé, y lo pasaba de mal, me sentía de ridículo porque, claro, iba perdido, iba pillado siempre. Pero poco a poco fui enterándome y no sé de qué manera, con mi propio sistema de entender Sí, la sí, música, de saber, yo ¿no? fui entendiendo cómo se tocaba y luego lo pasé muy bien. Y además aprendí mucho con esta gente. Y de allí, si de pronto no podés escribir tu música, claro está. No. ¿Alguien la escribe por ti? No. Normalmente a mí no me gusta escribir lo que hago porque yo hago discos. Entonces en el disco ya queda reflejado. Ajá. Es decir, que las nuevas generaciones por las cuales a vos tenés una especialidad, una responsabilidad grande, una especie de herencia, ¿no? De una estela que estás abriendo, ¿no? Es decir, que esa gente tiene que ir a beber a tus discos. Sí, claro. Sí, normalmente el aficionado se pone el disco y lo pone 100 veces hasta que va agarrando lo que le gusta, ¿no? ¿Y vos has puesto discos de alguien, Paco? Sí, claro. Del niño Ricardo, que fue el maestro de nuestra generación, y de Sabica. Muchos discos. Me he pasado muchas horas poniendo discos. Bien. ¿Cuántos discos tenés grabados en la actualidad? Pues no recuerdo, porque yo empecé a grabar discos con cantadores. Yo empecé muy jovencito, con 12 años, ¿Y eso, Sí. a 12 años qué? como ¿Qué hacía con profesional. 12 años? Pues me fui a Estados Unidos con un ballet, el ballet de José Greco. Yo tocaba para bailar. ¿A los 12 años? Sí. ¿Quién iba ahí? ¿Un tutor iba contigo? No, iba otro hermano, Pepe, con 14. Ah, media mayor. Estaba salvado con Pepe. Sí, Y, Qué aventura, ¿no? Sí, lo pasamos muy bien en aquella época, porque imagínate de estar en la escuela, a estar en un escenario tocando la guitarra. Hombre, echo de menos el no haber estado en la escuela, ¿no? De vez en ¿Ahí cuando. se acabó la escuela para siempre? Sí, no, antes, a los 10 años, mi padre me sacó de la escuela, me dijo un día, mira Paco, yo no tengo dinero para pagarte una carrera. Entonces, yo te voy a enseñar a tocar la guitarra y trata de tocar bien, y trata de ser el mejor. Entonces me metía en un cuarto y me tenía 8, 10, 12 horas todos los días. ¿No era más fácil mandarte a la escuela que tantas horas dentro del cuarto? Sí, Más pero- fácil para él, pero... Pero los viejos han querido que los hijos muchas Pero- veces prolongáramos sus propias vidas. No, pero fue muy acertado, ¿eh? Porque como él decía, pues, tú sabes leer, digo, sí, y hacer cuentas, digo, pues sí, si ya sabes bastante, ya no vas a aprender más. ¿Él no sabía? ¿Eh? ¿Él no sabía? Sí, pero también así, de esa manera. Sí. Y ahora estoy muy contento porque fue muy acertado porque si mi padre no me saca de la escuela en esa época, yo no tocaría como toco. Serías porque- contador ahora. Exactamente. Bastante más Además aburrido. malo, contador malo. y estoy muy agradecido a esa decisión porque a los 9, 10 años de estarse 10 horas tocando la guitarra Claro. es fundamental para ¿Y tocar. qué era Nueva York para un pibe de 12 años, Paco? Para mí todo era precioso, imagínate, salir de casa ya y como un hombre empezar a ganar dinero, porque yo tenía muchas ganas de ganar dinero para mandárselo a mi padre, lo pasó muy mal cuando éramos niños nosotros. Él estaba todos los días trabajando y vendiendo cualquier cosa, calcetines, cualquier cosa. Por las noches se iba a tocar a un cabaret que había allí en el pueblo, mi padre no era muy buen guitarrista. Entonces el hombre luchó mucho, y yo estaba loco desde que era un pibe, como decís vosotros. Sí, sí. ¿Eran muchos hijos? Éramos 5 hermanos. Yo estaba loco por ganar dinero y ayudar a mí. Y ayudar al viejo, ¿no? Estaba feliz y todo lo que ganaba pues lo mandaba a casa y luego yo para Era vivir, plata fuerte, o además, sea, ¿no? el dinero entero se lo mandaba a mi padre. Yo luego me buscaba la vida dando clases de guitarra o haciendo cualquier otra cosa para comer, ¿no? Pero feliz de sentirme ya un hombre con 12 años. Es bueno que el hombre en algún momento de su vida las pase duras, ¿eh? Es fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí, es importante. Es un estímulo muy fuerte el no tener nada, porque vas a hacer cualquier cosa y te comes el mundo. Paco, todas las manos levantadas son gente que quiere hacer alguna pregunta. Y ahora aquí viene mi dilema. Soy amado por una y odiado por el resto. Cuando doy la palabra. Azucena. Bueno, yo aparte de felicitarlo, siendo usted un genio, quería, no es ninguna novedad, ¿no es cierto? No, está bien, está Me bien. felicito yo de estar nuevamente en este programa. Quería decir qué opinión le merece, lo voy a poner en un aprieto, nuestro compatriota, el riojano Ernesto Vitetti. Ernesto Vitetti. El rosarino Vitetti. Sí, él Rosario, lleva en sí. Madrid muchos años. Radicado en España. Es un gran guitarrista. En Quería España que- está muy considerado. Y bueno, pues él es un poco el que manda
en España dentro de la guitarra clásica. De la guitarra clásica. Bien. Quería oírlo de usted, gracias. Muy bien. Liliana. Y yo tengo una duda. Generalmente a los mandatos familiares, en algún momento, aunque uno le vaya bien, se responde con alguna rebeldía. ¿Ya apareció ese momento en su vida o no? ¿Contra qué familia? Contra la suya, contra el mandato Está la paterno. familia de mi padre, mi madre y mis hermanos y la familia de mi mujer y mis hijos. No, No, él habla del mandato familiar del mandato padre, de la que quiso que guitarra. Paco fuera guitarrista y fue guitarrista. Generalmente la No, rebeldía- no, yo estoy muy agradecido. Porque yo, después de tiempo, he llegado a la conclusión de que un padre debe encauzar a un hijo, porque de pronto tú tienes ganas de aprender 1000 cosas cuando eres joven, eres inquieto. Y de pronto empiezas a aprender algo, te aburres, empiezas a aprender otra cosa y al final de tu vida no haces nada. Entonces está bien que un padre encauce la vida de un hijo, me parece bien. Porque uno está capacitado para hacer cualquier cosa, solo depende de trabajo. O sea, si te pones a trabajar en lo que sea, lo vas a hacer bien. Así que no es rebelión. No, yo estoy muy contento. No, pero ¿crees en serio que cualquiera puede tocar la guitarra como vos? Hombre, ¿tocando cada uno 8 horas puede- de los 12 años o cada 8 uno- años? No. Lo puede hacer. Hombre, Claro. si tienes unas condiciones como una sensibilidad X o una capacidad, Eso lo es vas a hacer natural. mejor. Eso es natural. Pero claro. si de los 8 años estás tocando y estudiando y dedicándote a eso, lo vas a hacer por lo menos bien. Ya Técnicamente, depende de tu capacidad. Porque si no puedes tocar bien la guitarra, yo creo que no vas a hacer nada bien. Porque si no tienes capacidad para tocar un instrumento, yo creo que tampoco la vas a tener para hacer otra cosa. Porque depende mucho de la capacidad intelectual que tú tienes y tu sensibilidad. Y se necesita inteligencia y sensibilidad para cualquier otra cosa. Liliana. Sí, hay un refrán que dice que hay quienes nacen con estrella y quienes nacen estrellados. Ah, cierto. ¿Usted considera que nació con estrella o que ha llegado a ser lo que es a fuerza de voluntad? Sí, es posible que naciera con estrella, porque yo nunca pretendí llegar a ningún sitio. Yo lo único que pretendía cuando era un niño era tocar bien, porque me gusta lo que hago, y siempre me ha gustado desde niño. Entonces, todo me ha venido de una manera gratuita. Yo nunca me imaginaba que iba a llegar donde llegaba. Yo lo que aspiraba era a tocar en un ballet, como cuando empecé, a los 12 años, y que cuando el bailarín se cambiaba de ropa, yo hacía mi solito de guitarra. Esa era mi meta. Y sobre todo, gustarle a mi gente, a la gente del flamenco. Pero nunca me imaginé, ni pretendí, ni luché para llegar donde estoy ahora. Fue algo que me vino solo. ¿Y lo manejás, Paco? ¿Lo manejas en qué sentido? No sé, digo, te situás bien ante esta notoriedad Bueno, yo- mundial, ante la... Me cuesta trabajo porque mi condición natural no es la de protagonista. Yo nací para estar sentado en la butaca. Para acompañar. Sí, para estar sentado en la butaca, en la oscuridad y viendo a los demás. Entonces las circunstancias me han puesto en el papel de protagonista y realmente me cuesta trabajo llevarlo a cabo. Ujú. Por ejemplo, esta entrevista, no sabes lo que me cuesta hacer. No parece. No parece porque uno no se hace solo viejo para ponerse más feo, sino para aprender. Entonces yo he aprendido a que no se me note el miedo ni los nervios. Pero vos sabés que yo sentiría, y esta es una apreciación personal, que aunque no la tocaras, si yo te pusiese una guitarra aquí, estarías más seguro. Muchísimo más. Claro, porque ese es mi lenguaje. Pero aunque no la tocaras, ¿eh? No, aunque claro, la claro. tuvieras... Sí, me da seguridad, sí, es cierto. Porque es el lenguaje que yo he usado desde siempre. Yo me he pasado las 3/4 partes de mi vida tocando, o en un escenario, o en mi casa. Entonces, es el lenguaje que yo sé manejar. Y la palabra casi no la he usado nunca. Por eso, porque he estado solo muchas horas. He pasado las 3/4 partes de mi vida solo, Sin hablar y tocando sin la hablar guitarra. y tocando. Entonces mi lenguaje es la música, es la guitarra. Bien. Ketty, Sí, aparte de la música flamenca, ¿cuál es la otra música que le da más placer ejecutar? Yo solo toco música flamenca. ¿Solamente? Sí, he tocado con otros músicos de jazz o de rock o de otro tipo, pero lo que yo soy es un músico flamenco. Porque si yo toco es precisamente porque soy flamenco. Yo no soy un músico que ha ido a la escuela a aprender. Yo toco flamenco porque nací en un ambiente flamenco en el que continuamente, pues, en el flamenco hay una excusa para hacer una fiesta y armar una juerga y tocar. Entonces, si yo pretendo hacer otra música, pues automáticamente me pierdo, porque no sé. ¿Es una cuestión particular
¿O únicamente el flamenco lo tienen que tocar los flamencos? O los que mejor lo tocan, mejor lo interpretan son los flamencos, no técnicamente, sino... No, sí, y el flamenco está lleno de pequeños matices, de símbolos que no puedes aprender en una escuela. Yo tampoco podría enseñarlo. Eso es algo que tú lo tienes que aprender en eso, en las huelgas, en las fiestas en las que hay 20 gitanos, que uno te canta, otro te baila, otro te toca la guitarra. Sí, o como se ve en la calle de Sevilla, ¿no? Eso es. Y ahí te puedes pasar 2 noches. Y ahí pasan cosas que no puedes aprender en la escuela. Las tienes que aprender ahí. La fuerza de borrachera y de pasar noches en vela. Bien, ahí llegan los espíritus. Ahí llegan. Ahí llegan. Muy bien. Pablo. Sí, Paco, ¿qué es para usted la música popular y qué es la música elitista? Yo creo que la música elitista es el refinamiento de la música popular. Por ejemplo, el flamenco. El flamenco originalmente es una música popular, una música del pueblo de Andalucía. Pero creo que ya no le pertenece más al pueblo, porque de pronto habemos gente que nos hemos pasado toda una vida encerrados, puliendo esa expresión popular. Entonces ha llegado a un nivel en el que el pueblo ya no tiene acceso, sobre todo a los matices que vamos consiguiendo la gente como yo, que nos pasamos muchas horas elaborando esa música. Pero toda música yo creo que es popular, incluso la música de Beethoven originalmente es popular, o Mozart o los grandes músicos clásicos. Gustavo. Sí, usted dijo recién al principio del reportaje que sin la guitarra usted no era nada, que solamente sabía tocar la guitarra. Era un mueble, dijo. Sí. Inútil, un mueble inútil. Pero sin embargo usted se lanzó a actuar en cine. Yo quisiera saber qué experiencia le dio el cine. Ah, bueno, aquello fue una odisea. Yo lo pasé muy mal ahí. Yo en principio tenía que hacer la música de la película. Entonces Antonio Gades y Carlos Saura, el director, amigos de muchos años, me empezaron a insistir para que yo hiciera esto. Yo me negaba rotundamente porque yo tengo mucho respeto por los profesionales del teatro. Además, ya ves, lo mal que lo habré pasado que yo todavía no he visto la película. Yo no la he visto, No te animás. ni la quiero ver. Entonces, sí, al final me convencieron porque yo dije que, de acuerdo, hacía la película, pero yo iba de Paco de Lucía y yo iba a usar mi propio lenguaje para decir lo que hubiera querido. Nada de la letra. No, yo no actué en ningún momento, porque si tengo que actuar entonces se me ve el rabo, como decimos en España. Se nota que estoy forzado, ¿no? Entonces lo que hice no fue actuar, fue estar ahí delante de una cámara haciendo Paco de Lucía. Debe haber salido bien. Bien. Sí, muy natural por lo menos. 2 preguntitas para este panel para que no me quede mal. María del Carmen. Usted habló de Chick Corea y Larry. Yo quería saber qué puntos de contacto tiene la música flamenca y la música de jazz. Usted ha dicho, yo lo he leído en un diario, que tiene el jazz códigos diferentes. Sí. Entonces, ¿dónde está el contacto? Me gustaría saber. Originalmente el flamenco y el blues, que es el origen del jazz, tienen mucho en común. Que pues hay un desgarro, hay una tristeza, hay una melancolía, hay una alegría histérica de la gente marginada que pues son comunes en las dos músicas. Porque el gitano por un lado también ha estado maltratado, perseguido por la sociedad durante siglos, igual que el negro americano. Entonces originalmente hay esa misma fuerza emotiva, pero luego musicalmente los esquemas son distintos. ¿No? Los esquemas son distintos. Ajá. Susana, la última pregunta. Sí. ¿Piensa usted, Paco, que podría estudiar música para poder escribirla y dejarla para las generaciones venideras? Pues sí, ya me lo he planteado, pero es que yo no tengo la capacidad ni la disciplina de aprender, porque, como le dije antes, yo salí de la escuela con 10 años, entonces yo he aprendido en la calle. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido en la calle y con esa antena que llevamos todos, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo sentarme a aprender algo. Claro, pero qué difícil para las generaciones venideras no Ahí están los tener discos. suyos, Por los discos. Ahí están los discos. Ahí están los discos. Ahí que están yo- los discos. que son mucho más reales que incluso una partitura. Porque en la partitura de pronto te la tocan mal, pero un disco oyes cómo está tocado y ves la intención que yo quiero dar a mi música. Ajá.
Obviamente Paco está en Buenos Aires porque se está presentando desde anoche en el cine Gran Rex. Anoche ha dado el primer concierto, esta noche dará el segundo y mañana dará el tercero. Y bueno, está allí para mostrar todo su arte con el grupo que te acompaña, porque has venido con tu grupo habitual, Sí, ¿verdad? sí. Venís de una gira de ¿cuántos meses? ¿2 meses? 2 meses y pico. Empezamos en Cuba, estuvimos en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Santo Domingo. Hemos venido bajando Colombia, Venezuela, Perú, Chile. Hemos hecho casi toda América. De manera que de aquí con los regalitos a cuestas para Navidad pasarlo en casa, ¿no? Sí, volvemos a Cuba desde aquí y desde ahí vamos a casa. Bueno. Paco, como siempre ha sido un renovado gusto estar contigo, ¿eh? Gracias. En nuestro programa. Espero que te haya sentido bien. Muy bien. ¿Se ha superado Muy bien. el momento? Sí. Bueno. Paco de Lucía estaba con nosotros. Con ustedes para todos.